En este video abordaremos a uno de los principales influyentes en el desarrollo del pensamiento económico, David Ricardo. David Ricardo, 1772-1823, fue un agente de bolsa inglés convertido en economista. Junto a Smith, Marx y Keynes, fue uno de los economistas más estudiados de la historia. Gran parte de sus investigaciones se relacionan con las de Adam Smith, ya que en él basó muchas de sus obras criticando y desarrollando sus ideas. Mientras que Adam Smith utilizaba una mezcla de teoría con descripciones históricas, Ricardo era un teórico puro. Es por esto que se abstrajo de la economía de su época y construyó un análisis basado en el método deductivo. Para aclarar que esto no significa que no tenía en cuenta el contexto, por el contrario, gran parte de su economía estaba orientada hacia la política económica, pero considera que la teoría era una condición previa para poder realizar un análisis concreto de las cuestiones políticas del mundo real. Así, el motor de muchas de sus teorías fue el contexto histórico y económico en el que se encontraba. Para contextualizar, en el año 1791, en Inglaterra habían entrado en vigor las leyes del trigo, las cuales desde principios de 1800, en conjunto con el inicio de las guerras napoleónicas, habían comenzado a causar problemas. Con ellas se imponían aranceles sobre los cereales importados y junto a las guerras, Inglaterra terminó protegiendo su agricultura de los cereales continentales, comenzando así un aumento en la producción. Los precios no solo aumentaban cada vez más, lo que generaba controversia, sino que además nos encontramos con un sector agrícola cada vez en mayor decadencia, mientras el sector manufacturero comenzaba a pisar más fuerte. Todo esto, junto a la intervención estatal en el comercio internacional producto de las leyes del trigo, causaban que tanto los precios de los alimentos como las rentas y la inversión en la tierra aumenten ininterrumpidamente. Es en esto donde encontramos basado el trabajo de Ricardo, quien se sostuvo principalmente en la distribución de la renta, la cual, gracias a la subida de los aranceles y con ello el aumento de la producción de las tierras inglesas, causaría que los terratenientes se vean favorecidos, mientras que los capitalistas, quienes acumulaban el capital que invertían y ahorraban para el crecimiento económico, se veían perjudicados, causando así un malestar en el ciudadano medio de todas las naciones. Por otro lado, así como en 1776 Wealth of Nations de Adam Smith marcó el pensamiento inglés, lo hizo Principles of Political Economy and Taxation, publicada en 1817 por Ricardo. Estas fueron las dos teorías más importantes de su época y solo hubo algunos pocos aportes significativos en el medio. Uno de ellos lo hizo Thomas Malthus, quien desarrolló estudios sobre la población imprescindibles para comprender las ideas de Ricardo. En la primera edición de su ensayo, Malthus llegó a la conclusión de que la población tiende a crecer más rápido que la existencia de alimentos. En la segunda edición de su ensayo defendió esta idea acompañando con investigaciones de estadísticas. ¿Pero en qué se relaciona este aporte con el pensamiento de los economistas clásicos? Por aquella época había surgido lo que se denominó leyes de pobres, las cuales buscaban mejorar el bienestar económico de los grupos de rentas más bajas, pero en general los economistas clásicos se oponían a ellas, por lo que se denominó ley de hierro de los salarios. En esta idea convergen la doctrina malthusiana de la población y la doctrina del fondo de salarios. Esta última, desarrollada por Adam Smith y ampliada por Ricardo, implicaba que una subida del salario real del trabajo provocaría un aumento de la población, lo cual bajaría el salario devolviéndolo a su nivel anterior. Y entonces, producto de la unión entre estas dos doctrinas, surgía la ley de hierro de los salarios, que proponía que los salarios reales tienden naturalmente a un nivel mínimo, denominado salario de subsistencia. Este salario corresponde al mínimo que una persona puede tener para mantenerse viva, realizando un trabajo normal junto a otras actividades y teniendo el nivel mínimo de bienestar que se pueda, para vestirse, cobijarse, etc. Son entonces todas estas ideas, junto a otras que iremos viendo, partes fundamentales del trabajo que haría Ricardo, quien pensaba que el fin principal de la economía es determinar las leyes que regulan la distribución de la renta entre los capitalistas, con sus beneficios, los terratenientes, con sus rentas, y los trabajadores, con sus salarios. Mientras Smith y los mercantilistas tenían interés en las fuerzas que determinan la riqueza de las naciones, Ricardo se ocupará de lo que hoy se llama distribución funcional de la renta. Para empezar, creía que la consecuencia económica más importante de las leyes de trigo fue su influencia en la distribución de la renta y desarrolló la teoría del valor como respuesta a estas controversias. Mientras Malthus y otros autores, basándose en la teoría del valor como coste de producción, sostenían que sería beneficioso para Inglaterra una subida de los aranceles sobre las importaciones de cereales, Ricardo estaba a favor del libre comercio internacional, ya que los aranceles reducirían la tasa de beneficios, lo que llevaría a una reducción de la tasa del crecimiento. Pero antes de abordar lo propuesto por Ricardo, hay que recordar que la mayoría de las teorías del valor intentan explicar las fuerzas que determinan los precios relativos existentes en un momento dado de tiempo, y que Smith había propuesto dos teorías de este tipo. En principio desarrolló una teoría del valor basada en el coste del trabajo, en la cual planteaba que el precio de un bien depende de la cantidad de trabajo necesaria para producirlo. En la economía primitiva estaría encajada perfectamente, pero no en la economía moderna, ya que no solo no había bienes libres, sino que la cantidad de trabajo necesaria para producir un bien no podía medirse simplemente en horas de reloj. También hay que considerar la cualificación y las dificultades de la tarea. Había que encontrar un denominador común entre estas tres variables, que Smith concluyó que era el salario que se paga por el trabajo. El problema de esta teoría está en que era un pensamiento circular, dado que los salarios relativos, o sea precios, explican los precios relativos. Así, finalmente abandonó esta teoría y desarrolló otra.
la teoría del valor basada en el coste de producción, en la que el valor de una mercancía depende de los pagos a todos los factores de producción, o sea, la tierra y el capital, además del trabajo, pero este es un tema aparte. Lo que importa en este caso es que Ricardo consideraba la teoría del valor trabajo de Smith como punto de partida. Quería formular una teoría para explicar las variaciones que experimentan los precios relativos con el paso del tiempo, y, a diferencia de Smith, en su teoría postulaba que el valor depende de la cantidad de trabajo necesaria para producir, no de los salarios que se pagan al trabajo. Entonces plantea medir la cantidad de trabajo por medio de la cantidad de tiempo necesaria para producir un bien, o sea, de las horas reloj solamente. A continuación, Ricardo aborda una confusión existente respecto a dos conceptos, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es la utilidad que se obtiene de consumir cierta mercancía, y el valor de cambio es el poder de una mercancía para comprar otros bienes. Smith había apenas desarrollado estos conceptos, pero creía que las cosas que tienen el máximo valor de uso a menudo tienen un escaso o nulo valor de cambio y viceversa. A diferencia de Smith, que apenas vio relación entre estos dos conceptos, Ricardo sostenía que el valor de uso es esencial para la existencia del valor de cambio, aunque no su medida. En terminología moderna decía que antes de que una mercancía tenga un precio positivo en el mercado, debe existir una demanda, pero la demanda no es una medida del precio. El precio de las mercancías que reportan utilidad se deriva de dos fuentes, de su escasez y de la cantidad de trabajo necesaria para producirlas. Si bien existen mercancías cuyos precios solo se determinan por su escasez, por ejemplo, bienes coleccionables como cuadros, monedas o vinos muy especiales, Ricardo las excluye de su teoría, ya que considera que estas constituyen una parte muy pequeña del mercado. De esta forma, su teoría del valor trabajo solo aplica a las mercancías que pueden reproducirse libremente y que se producen en mercados perfectamente competitivos. Por otro lado, en las ideas que Ricardo irá desarrollando se encuentra lo que se denomina el principio de los rendimientos decrecientes. En pocas palabras, establece que si un factor de producción se incrementa continuamente y los demás se mantienen constantes, la tasa a la que aumenta el producto total acaba disminuyendo. Para explicar esto, supongamos que tenemos tan solo una parcela de tierra. Al principio, con un trabajador, lo que sería nuestra primera dosis de capital y trabajo, obtenemos 100 sacos de granos. Si conseguimos otro trabajador, es decir, aplicamos una segunda dosis de capital y trabajo, obtendremos otros 90 sacos de granos, lo que da un total de 190. Y si por último aplicamos una tercera dosis de capital y trabajo, es decir, conseguimos un tercer trabajador, obtendremos ahora 80 sacos, dando un total de 270. La diferencia en la producción total obtenida entre la segunda y la primera dosis es de 90 sacos, y la diferencia en la producción total entre la tercera y la segunda dosis es de 80 sacos. Esta diferencia en la producción total es el producto marginal obtenido, y debido al principio de los rendimientos decrecientes, cada vez irá disminuyendo más y más inmediatamente tras una segunda dosis aplicada, lo que también hace que disminuya la tasa en la que aumenta el producto total. Es entonces, con todo esto en mente, que Ricardo es capaz de explicar la distribución de la renta, aplicándola hasta llegar a lo que se denomina estado estacionario. Originalmente se parte de beneficios altos, los cuales influyen en la alta tasa de acumulación de capital, y con ello aumentan los salarios. Pero debido a la doctrina malthusiana de la población y la doctrina del fondo de salarios, al aumentar los salarios la población crece y con ello aumentará la población trabajadora. Entonces exigirá mayor producción agrícola. Para suplir esto se comenzará a producir más, aplicando mayores dosis de capital y trabajo, pero se irán reduciendo los productos marginales, explicado por el principio de los rendimientos decrecientes. Cuando esto sucede, los beneficios se reducen a cero, al igual que las tasas de capital. De este modo, se alcanzó un estado estacionario donde la economía no es capaz de progresar, existen rentas altas para los terratenientes, pero beneficios nulos para los capitalistas. Es justamente esto, el freno en el avance económico, lo que terminan logrando las leyes del trigo, que Ricardo tanto critica al producir más por la baja de importaciones. Tras esto, Ricardo logró criticar a las leyes del trigo que con su aumento de la producción lograban aumentar las rentas en los terratenientes, pero disminuían los beneficios de los capitalistas, que eran fundamentales para la acumulación de capital que lograría mover la economía. Aún así, Ricardo todavía criticaba la intervención estatal en el comercio internacional debido a los aranceles a la importación que otorgaban las leyes del trigo. Haciendo esto, Ricardo defendía el libre comercio, así como lo hizo Adam Smith, dando argumentos en contra de los mercantilistas. ¿Y qué idea formuló previamente Adam Smith? Él propuso lo que denominó ventaja absoluta. ¿Qué era esto? Se dice que cuando un país tiene mayor producción total por unidad de trabajo que otro, entonces en tal producto tiene ventaja absoluta. Por ejemplo, si Inglaterra produce 2 metros de tejido por unidad de trabajo y Portugal produce tan solo 1 metro, entonces Inglaterra tiene ventaja absoluta en el tejido. De este modo, Adam Smith propuso que si cada país se especializa en el producto del cual goza de ventaja absoluta y entre sí comercian dichos productos, en el comercio mundial la productividad aumenta y todos los países se benefician. Aún así, Ricardo fue más allá y logró contraargumentar más fuerte a los mercantilistas.
Si hay dos países que quieren comerciar dos productos, pero uno de ellos tiene ventaja absoluta en ambos, con la propuesta de Smith, no hay un beneficio claro, ni para el país sin ventajas absolutas, ni para el comercio mundial, pero las puede ver con la idea de Ricardo, de que posean ventajas comparativas. Estas consisten en tener menores costes de oportunidades en cierto producto y que para producirlo renuncien menos a otro producto. Por ejemplo, Inglaterra produce 12 litros de vino por unidad de trabajo y 6 metros de tejido, y Portugal produce 8 litros de vino y 1 metro de tejido. Entonces, en Inglaterra, 1 metro de tejido es igual a 2 litros de vino y en Portugal 1 metro de tejido equivale a 8 litros de vino. Inglaterra tiene menor coste de oportunidad del tejido con 2 litros de vino que Portugal con 8 litros de vino. De este modo, Ricardo propone que si cada país se especializa en el producto del cual goza de ventaja comparativa y comercian entre sí, tanto el comercio mundial como la productividad aumentan, beneficiándose todos los países. ¿Y qué sucede si no hay ventaja comparativa en ningún país? Entonces cada uno se especializa en algún producto. Y por lo que propuso Smith, la productividad aumentará y con ello sí veremos en el futuro la aparición de países con ventajas comparativas en ciertos productos. Es con todo esto que Ricardo logra defender el libre comercio, considerándolo una buena política y analizando cómo es capaz de aumentar la economía con los intercambios voluntarios libres. Las leyes del trigo, en su momento, con la aplicación de aranceles a la importación, no solo beneficiaba a los terratenientes y estancaba la economía, sino que además perjudicaba el bienestar económico de los ciudadanos. Pero esto no se queda tan solo en aquella medida, sino que puede seguir viéndose en medidas del presente. Ricardo pudo ver cómo algunos sectores de la economía se ven beneficiados a costa de otros, o cómo, por ejemplo, con acuerdos que limitan las importaciones de autos japoneses, el comercio mundial puede verse desfavorecido. Finalmente, fijándonos en la actualidad, podemos observar cómo las subvenciones a la agricultura nacional están reduciendo significativamente el bienestar de la mayoría de los ciudadanos de todo el mundo.